Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión de hoy. Solamente tenemos publicado en el grupo de WhatsApp una pregunta que la puso una profe respecto a la definición de poligonal y de polígono. No sé si alguien más tenga dudas respecto a las actividades de esta semana. Vamos entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a mirar esa partecita de lo de la poligonal y el polígono. Eh, Corramos esto. Específicamente hay una pregunta, creo que esto es en polígonos, otras figuras geométricas. Hay una pregunta en el cuestionario práctico. Esta es la pregunta que nos hacían. En la siguiente afirmación, selecciona las opciones que completan la frase de forma correcta. Una poligonal es la unión de segmentos consecutivos, cualquier unión de segmentos y curvas consecutivas, cualquier polígono, un segmento y no lo sé. Específicamente nos preguntaban y me decían que una de las respuestas correctas era la opción cualquier polígono. En esta pregunta, las respuestas correctas serían la unión de segmentos consecutivos. Cualquier unión de segmento y curvas consecutivas no es una polígono por la sola palabrita curvas, entonces no entraría dentro del concepto de poligonal. Cualquier polígono, un segmento, a pesar de que los poligonales están conformados por segmentos, un segmento solo no entra dentro de la definición de poligonal. Entonces, en este caso, las respuestas serían la unión de segmentos consecutivos y cualquier polígono. Em, ¿Qué pasa? Vamos a mirarlo en esta de acá, en esta actividad. En esta actividad hay unas imágenes que nos pueden ayudar a aclarar esta duda. Específicamente, en el video nos dicen, un polígono es la superficie que está delimitada por una poligonal. A pesar de que la definición de polígono incluye un espacio, una superficie, un espacio plano, una superficie, un plano, a pesar de que incluye esto, no deja de ser poligonal por el hecho de tener o de estar delimitado por una poligonal. Si miramos estos ejemplos, estos 4 ejemplos son ejemplos de poligonales. Todos los polígonos son poligonales, pero no todas las poligonales son polígonos. En este caso, por ejemplo, esta primera figura, bueno, no es una figura, es una poligonal, es la unión de segmentos, un segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos. Es la unión de 4 segmentos. Este cumple con la condición de poligonal. Este es un segmento, esto es un poligonal simple y abierta, no cerrada, es abierta. Esta también es una poligonal no simple. ¿Qué quiere decir que no sea simple? El hecho de que las líneas se crucen entre sí indican entonces que no es simple. Y en este caso hablaríamos también de algo cerrado. Este es el ejemplo de polígono, al igual que este. Ambos son poligonales porque cumplen con la condición de ser poligonal. Si uno los mira, en efecto, hay 3 segmentos que están unidos y cerrados en este caso. Igual que esta figura. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 segmentos que están unidos y en este caso también son cerrados. ¿Mm? A pesar de que esas poligonales al cerrarse forman una superficie, no dejan de ser poligonal porque cumplen con la característica de ser segmentos unidos y en este caso cerrados. En esta actividad dice de las siguientes figuras cuál corresponde a una poligonal cerrada, no simple. El hecho de que diga no simple me indica entonces que si se cruzan los segmentos estaríamos hablando de una poligonal no simple.
Esta es la respuesta correcta. Esta figura corresponde a una poligonal porque es la unión de varios segmentos, los segmentos son consecutivos, no tienen líneas curvas. Adicionalmente, no es simple porque se corta a sí misma. ¿Listo? Creería que con esa información se estaría aclarando la cuestión. No sé si de pronto hayan alguna duda respecto a eso, si está la profe que formuló la pregunta. Profes, ¿qué dicen al respecto? ¿Qué opinan? ¿Cómo les ha ido con las actividades de esta semana? ¿Han encontrado algo pronto un poquito complejo que no haya quedado claro? ¿O quieren hacer alguna observación? Creo que de hecho a la pregunta que me hicieron de las poligonales hubo varias personas que estuvieron de acuerdo con estuvieron de acuerdo con la pregunta que hicieron. Estoy revisando acá. Sí, hay más, hay otra profe. ¿Qué opinan, profes? ¿O quieren que revisemos algunas actividades específicas? ¿Cómo les fue con las primeras, con las partes de las nociones geométricas básicas? Miramos el cuestionario, miremos la actividad de aprendizaje. Listo. Haciendo uso de las definiciones intuitivas que tenemos de plano, recta y punto, podemos definir un segmento como el conjunto de puntos comprendidos entre dos puntos distintos de una recta dada. Además, estos dos puntos serán los extremos del segmento. La definición de segmento es una porción de la recta que tiene un inicio y un final, ¿cierto? Como es una porción de la recta, entonces, entre el punto de inicio y el punto final hay infinitos puntos que conforman la recta. ¿Mm? De acuerdo con los elementos geométricos señalados en la figura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Cómo les fue con esa? Empecemos a descartar una por una. Hay una recta determinada por los puntos A y C, también un punto B que podría pertenecer al mismo plano de A y C. ¿Quién nos quiere explicar esta afirmación? Así no lo hayamos realizado, de pronto podemos avanzar en algunas situaciones que tengamos pendientes. Hay una recta determinada por los puntos A y C, también un punto B que podría pertenecer al mismo plano de A y C. ¿Qué dicen? ¿Falso o Profe, verdadero? discúlpeme, ahí hay una ambigüedad. Sí, ahí hay una ambigüedad porque en la última parte el primer enunciado es correcto porque es unos, digamos, son segmentos. Pero ahí en la última, cuando ya termina la oración diciendo que es un plano, ahí es donde hay la incoherencia. Porque no pueden pertenecer al mismo plano. Y esa parte no la vi como coherente porque estamos hablando de segmentos dentro de la recta. ¿Qué es un plano? Como la superficie, como todos los puntos Sí, que pertenecen, digamos, es el espacio digamos, de superficie que se da uniendo más de dos puntos. sí, de hecho muchos puntos. Es más, de rectas, uniendo rectas. Si unimos las rectas una encima de la otra, así, lo que estamos formando es un plano, una superficie, ¿sí? En este caso, el hecho de que los tres puntos pertenezcan a la misma red, a la misma recta,
porque eso pasa, tenemos la recta, ¿sí? Tenemos los 3 puntos y formamos varios segmentos. Formamos el segmento AB, formamos el segmento BC, formamos el segmento AC. En este caso, sí podríamos decir que la recta está determinada por el punto A y el punto C, pero también podríamos decir que está determinada por el punto A y el punto B, ¿sí? Porque hacen parte de esa recta. ¿Sí? Y el hecho de que estén en la misma recta también están en el mismo plano, porque las rectas están en el plano. De hecho, las rectas son las que forman el plano, ¿sí? Ahora, si atravesamos, si fueran todas, digamos, paralelas y muy seguidas, ahí formamos un plano. Si nosotros atravesamos otras dos rectas acá, quisiera rayar, ok, quizá, así. Si nosotros atravesamos, ¿cómo decimos nueva pizarra? No, acá. Si nosotros atravesamos ay, bueno, rectas, esto no es recta, más bien con esta. Esta, digamos que es una, aunque es un segmento, ¿no? Esta es otra y esta es otra. El plano realmente es toda la pizarra. El plano es toda la pizarra. Si atravesamos 3 rectas de esta manera, esta porción que se ve acá, que es un polígono, porque está formado por 3 segmentos, tiene este punto y este punto, y aquí se forman los 3 segmentos. Esto es una porción de plano. ¿Mm? Pero las rectas están en el mismo plano todas. Entonces, si por ejemplo estos 3 puntos que están acá, al estar en la misma recta, también están en el mismo plano. ¿Listo? De pronto, no sé si aclaro ahí la cuestión. Entonces, también un punto B que podría pertenecer al mismo plano de A y C. Si están en la misma recta, también están en el mismo plano. ¿Listo? Hay una recta determinada por los puntos AB. También un punto C que determina un segmento BC. ¿Qué dicen de esa? ¿Falsa o verdadera? Esa no es la respuesta, porque dice cuál no es Exactamente. Y eso es o sea, la correcto. clave es el no, el no. O sea, hay que escoger Exactamente. la que no, o sea, no da con el enunciado inicial. Ese fue Ujú. la pequeña cáscara que vi. Sí, y yo también caí en la cascarita cuando la empecé a realizar. Yo también caí en la cascarita, porque entonces eso quiere decir que hay 3 respuestas verdaderas, 3 afirmaciones verdaderas y una Y afirmación una, falsa. una falsa. Entonces, como dice, no hay que escoger la falsa. Ahí es donde tuvimos como, tocaba Sí. leer muy detalladamente para entender. Y lo que su merced dice, tocaba leer como las dos afirmaciones que hay implícitas dentro de cada una, porque hay una primera parte y una segunda afirmación que también complementa. Entonces había que mirar las dos cosas. También un punto C que determina el segmento BC. Sí, en efecto hay un segmento BC que están en la misma recta. Hay una recta determinada por los puntos AB, también un punto C que podría determinar un plano con A y B. Y la última dice, hay una recta determinada por los puntos AC, también un punto B que determina 2 segmentos, el segmento AB y el segmento BC. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta actividad? La anterior, yo coloqué la anterior La como C. respuesta. Ok, ¿qué debería pasar para que con el punto C se pueda determinar un plano? ¿Qué debería pasar con el punto C para que se pueda determinar un plano o una porción de plano? Debería pasar esto, que aquí esté A, que aquí esté B, y para que se pueda determinar un plano, C tendría que estar por fuera de la recta. Si está por fuera de la recta, puedo determinar un plano. ¿Cuál plano determino? Esta porción de plano, este pedacito.
¿Qué es una porción de plano? Porque realmente el plano también es infinito. Miremos las opciones de respuesta. Dijimos que esta, ¿no? Coloquemos, bueno, coloquemos esa. A ver qué dice. Su respuesta, bueno, un plano queda determinado por dos puntos que determinan una recta y un tercer punto exterior a la recta. En este caso, el punto C también pertenece a la recta, por lo tanto, no cumple con la condición de ser exterior para determinar un plano. ¿Listo? Creería yo que digamos que esa parte de las definiciones en geometría son como las más complejas. Que el hecho de tener que explicar intuitivamente la definición de punto puede resultar algo complejo porque, como decía, nombraba en el video, la definición de punto es intuitiva y cuando nosotros hacemos o trazamos digamos, esto sobre un tablero, esto hace referencia a una de las a una representación del punto, porque intuitivamente el punto es tan pequeño que no es percibible al ojo humano. O sea, dentro de este punto que yo acabo de dibujar hay infinitos puntos que están dentro de un plano. La unión de esos puntos digamos que consecutivamente y hacia una misma dirección conforman una recta. ¿M? Dentro de la recta tenemos otros subconceptos que son el concepto de segmento, que es una porción de recta que tiene un inicio y un final, y tenemos el concepto de semirrecta, que es una, una porción de recta que inicia en un punto y no tiene final o viceversa. Adicionalmente a eso está la definición de plano. Entonces, plano ya es como la superficie, ¿cierto? El espacio, la unión de muchos puntos en diferentes, no digamos que no linealmente como una recta, sino que al unirse tanto, lo que hacen es formar una superficie. ¿Listo? Que es bidimensional. El punto no tiene dimensiones, la recta es unidimensional y el plano es bidimensional. Cuando ya aparecen las figuras sólidas, de hecho en el plano es que trabajamos los polígonos. Por ejemplo, acá, este plano de acá, que está limitado por este segmento, pues es un polígono. Y ya hablamos de sólidos o de figuras tridimensionales cuando tenemos diferentes planos, ¿cierto? Tres planos diferentes. Bueno, ¿qué más podemos decir al respecto? Profes, preguntas. ¿Quién más llegó? ¿Sí llegó la profe que me hizo la pregunta del poligonal? ¿Cómo les fue con el cuestionario de esta semana, de la parte de la geometría? Pues hice un intento, profe, y saqué 80. Siempre, o sea, mis resultados han sido sobre 80. No he tenido oportunidad de tener, o sea, no voy a iniciar la prueba Lo para el inicial. 100, pero solamente hago un solo intento y saco 80. ¿Y cuáles preguntas se le ha dificultado, profe? ¿O cuáles preguntas ha tenido incorrectas? Si recuerda. Esa está acá, ¿no? Estás en la última. Lo que pasa es que a veces esta parte de geometría, sobre todo lo que tiene que ver con las figuras, es bastante conceptual, de los triángulos y los cuadriláteros. ¿Cómo les fue con el concepto de postulados y axiomas? Revisemos. De pronto un profe que nos quiera colaborar. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponden a un postulado? Una recta queda determinada por dos puntos. Un punto es el más pequeño trazo sobre el papel. ¿Les gustaría que revisáramos la parte de postulados y axiomas? Sí, profe, esa parte, pues aunque tuve la respuesta correcta, pero me quedó como un poquito la duda de postulado y el otro concepto Era el otro axioma, tema que se me olvida. definición, teorema. Acción, sí. Definición. Sí, pero postulado y teorema, no sé, el teorema me dejó un poquito como duda.
Bueno, con esos tres conceptos hay, bueno, son varias cosas. El más complejo de los tres entre axioma, postulado y teorema es el de teorema. ¿Listo? Ese concepto de teorema es el teorema tiene que ser demostrable. Sí, se puede demostrar a partir de axiomas y postulados. Los axiomas y los postulados son los que me van a ayudar a demostrar los teoremas, a demostrarlos matemáticamente. ¿Cuáles teoremas? Teorema de Pitágoras, teorema de Tales de Mileto, em, y hay unas propiedades geométricas que me ayudan a demostrar esos teoremas que se llaman postulados. Los axiomas y los postulados son similares, pero los postulados van como ligados a la geometría, a las propiedades de ciertos objetos geométricos. Y los axiomas son ya demasiado sencillos, tan sencillos que son obvios. ¿M? Que no hay necesidad de darle como mucha vuelta, sino que son obvios. Por ejemplo, hablaban de un axioma que decía que si hay dos cosas iguales y hay una tercera que es igual a una de las dos anteriores, podemos concluir entonces que las tres son iguales. ¿Sí? Entonces digamos que es algo muy obvio que no requiere de mucha demostración. Los postulados pues ya tienen un poquito como un poquito más de complejidad, pero aún así siguen siendo cortos. ¿Cuál postulado? Por ejemplo, con dos puntos puedo conformar una recta. ¿M? No importa la distancia entre los dos puntos, con dos puntos mínimos ya puedo conformar una recta. ¿M? En cambio, vemos un teorema mucho más extenso. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces ya hay ciertos conceptos adicionales que tienen que ver con catetos, con hipotenusa, con cuadrados. Entonces ya tiene como más conceptos que ayudan a demostrar. Miremos un poquito de eso. Ah, bueno, ese fue el que trabajamos, el de segmento. Vamos a verlo a partir de cuestionario práctico. Bien, ¿cuáles de los siguientes términos utilizados conoce? Ah, bueno, pero ese está en la geometría. Figuras geométricas, teorema postulado. Bueno, aquí solamente nos hacen como una pregunta para saber. No, y este ya, pero realmente de eso era muy poco. Revisémoslo entonces en el cuestionario. Otra vez. Estaba, profe, en la pregunta, el final, en el cuestionario final, creo que fue la De elementos geométricos que se clasifican con la red. Miremoslo uno a uno. Miremoslo uno a uno. De acuerdo con lo que acabamos de mencionar de los axiomas, los postulados y los teoremas, ¿cuál sería un postulado? Una recta queda determinada por dos puntos. Un punto es el más pequeño trazo sobre el papel. De hecho, un punto es el más pequeño, un trazo sobre el papel. Creo que ese es un postulado. no, es una recta queda determinada por dos puntos. De hecho, un punto no es el trazo más pequeño sobre el papel, ¿sí? Intuitivamente es una representación. Podríamos decir que sí, ¿sí? Pero si mi trazo es mucho más pequeño que, digamos, el trazo que puede hacer otra persona, entonces no sería un punto, no, eso es una representación del punto. Pero esto, digamos, que no trae como ese enunciado, un punto es el más pequeño trazo sobre el papel, no trae como una sustentación así, no, ni siquiera sustentación, porque es que los postulados ni siquiera tienen que ser demostrables. O sea, también son aceptados como verdades, a pesar de que no son demostrables. Pero una recta queda determinada por dos puntos. Entonces, digamos que ya tiene como un perfil más geométrico, ¿sí? Como una definición más formal, más formal y geométrica. Y es cierto, si yo dibujo estos dos puntos, así se vean chiquiticos, y ahí puedo atravesar una recta. ¿Mm? Ahí puedo conformar una recta, conformarla. Si yo tengo otros dos más separados, ahí también puedo conformar una recta. Ahora, hay otro que dice, por un punto pasan infinitas rectas, ¿sí? No las conforma, sino por un punto pasan infinitas rectas. Pero ese ya tiene como el concepto geométrico como más explícito, como no tan informal, como si está aquí, un punto es el más pequeño trazo sobre el papel. Es un concepto
como coloquial, como no tan formal a la geometría, en lenguaje geométrico, como sí lo es el primero. Sí, digamos que podría ser otra manera de poderlo definir. Es más, ni siquiera en un punto más que yo trazo el papel se puede considerar un axioma, a pesar de que sí es cierto, porque es una representación, es una idea intuitiva de lo que es el punto. De hecho, el punto es el elemento más simple, pero es el principal en la geometría. A partir del punto salen todo lo que tiene que ver con geometría. Entonces, a partir de él se forma el resto de los conceptos geométricos. Si me hago entender, profe, la profe Luz, ¿cierto? La profe Sí, Luz Mel. señora, sí, 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 señora. listo. Miremos el siguiente. La frase, un triángulo es un ejemplo de poligonal y de polígono. ¿Falso o verdadero? Esa es verdadera. Yo coloqué verdadero. Eso es verdadero. Bien. Me habló también la profe, María. ¿cómo? María. Ok. Es que aparece Cristo. Yo siempre le digo profe Cristo. Profe María. Justificación, profe. Es No es cierto o verdadera, verdadero. es verdadera porque la línea poligonal, el triángulo, todos sus lados están unidos y además tiene sus segmentos son rectos. Por eso se dice que es un ejemplo de poligonal y es un polígono también. Ok. Es poligonal por la característica de tener segmentos rectos unidos. ¿M? Ujú, claro, Y es polígono por ser cerrado. ¿Listo? así es. Entonces es verdadero. Correcto. Muy bien, profe. ¿Cómo se denomina cada uno de los segmentos de la poligonal que forman el polígono? En el caso del polígono, esos segmentos que son los de la poligonal, en el Lado, polígono, ¿cómo se Lados, llama? lados. Lados. Ujú. ¿Qué lado, serían arista las se le dice diagonales? también. ¿Qué serían las Los diagonales? puntos que no son, esos son los puntos que no son consecutivos dentro del punto. Los puntos no, los segmentos, pero sí, no específicamente los puntos, sino los segmentos. Espere que me Segmentos quiero. no consecutivos. Exacto. Entonces tengo voy a ponerlo aquí en negro, no. Tengo un polígono y me toca un polígono de más de 3 lados, porque si lo pongo de menos no me salen diagonales. Los triángulos no tienen diagonales. Listo. Estos son los lados. Es una poligonal por tener segmentos rectos unidos y como son cerrados es un polígono. ¿Listo? Y las diagonales son las líneas o los segmentos que van de vértice a vértice no consecutivo, No efectivamente, consecutivos. no consecutivo, porque si fueran consecutivos, ya no sería diagonal, Diagonal. sino sería lado. Bien. ¿Qué es un polígono? Es una región del espacio delimitada por una poligonal cerrada y Simple. simple. Yo creo que esa. Ujú. Sí, así es. Espérenme, sí. Cerrada y simple. Es la unión de varios segmentos que deben ser consecutivos y no curvos. Ah, ok. Ahí, de pronto ahí es donde la profe que hizo la pregunta hacía referencia. De hecho, ¿qué le falta a la segunda respuesta? Porque parece que fuera válida, ¿no? Que el polígono está conformado tanto por la poligonal como por el espacio delimitado por la poligonal, ¿sí? La poligonal es solamente la línea, pero el espacio que está por dentro también hace parte del polígono, del espacio plano. Bien. En un triángulo obtusángulo tiene por lados 3 segmentos que miden 2, 3 y 4 respectivamente. ¿Cómo se clasifica este triángulo? ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Que tiene un ángulo o sea, obtuso, tiene Obtuso. en su interior un ángulo obtuso.
O sea, que obtuso. mide más de 90 grados menos de 180. Así es. ¿Es posible que un triángulo tenga más de un ángulo obtuso? Si yo tengo, espérenme que me quiero mover acá en No, esto. no es posible, no. No es posible que un triángulo tenga más de un ángulo obtuso. La quiero hacer. Listo. Esto es un triángulo obtuso. Aquí, en esta región, este espacio entre las dos líneas, este espacio es un ángulo y es un ángulo obtuso. ¿Es posible tener otro ángulo obtuso en el triángulo? No es posible tener otro ángulo obtuso en el triángulo. Después de dibujar la tercera línea, estos dos ángulos son agudos. Recuerden que hay una propiedad que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180 grados. ¿Listo? Si yo tengo un triángulo y este ángulo es obtuso, digamos que mide 91, 91 es obtuso, ¿cierto? 91, me quedan solamente 89 grados para repartir entre los dos ángulos restantes. Ajá. Y esos 89, ya de por sí, el solo 89 ya es agudo. Lo mismo pasa con el ángulo recto, no puede tener más de un ángulo recto, por la misma razón. Si yo tengo un ángulo de 90 grados, me quedan ya solamente 90 grados para repartir entre los dos ángulos restantes. Y de por sí ya el de 90 grados es recto, entonces pasa lo mismo, ¿listo? Y en la clasificación, cuando digo acutángulo, digo los tres ángulos agudos, mientras que con el rectángulo digo un ángulo recto, con el obtusángulo digo un ángulo obtuso. Listo. Entonces, ¿cómo se clasifica el triángulo entonces? Si es obtusángulo y tiene tres segmentos que miden 2, 3 y 4 centímetros. ¿Es un polígono regular? ¿Será regular? ¿Será regular? ¿Qué quiere decir la palabra regular? No es regular porque los lados no son iguales. En medida. Correcto, profe María. Y Así entonces por eso se dice que ese triángulo es un polígono no regular y además es convexo. es convexo. Ujú. Es convexo porque los ángulos internos miden menos de 180 grados. Cuando hay un ángulo que mide más de 180 grados, es un polígono cóncavo. Y esos polígonos cóncavos son fáciles de reconocer porque parecía que tuvieran como unas entraditas, ¿sí? Como unas puntas. Bueno, aquí se me fue. Este tipo de puntas. Ángulos internos. Como son ángulos internos, nos referimos a estos ángulos. Este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo que voy a trazar de otro color. Este ángulo es el que me dice que el polígono es cóncavo, porque este ángulo es mayor a 180 grados. Entonces, al haber ese ángulo mayor a 180 grados, se forman como estas entraditas de acá, como estas punticas. Entonces es fácil, visualmente se puede reconocer fácilmente por este tipo de entradas, pero según la definición es por el ángulo interno. ¿Listo? Entonces es este. ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos interiores? 180, como lo acabamos de mencionar. Una forma de clasificar los cuadriláteros es atendiendo a sus diagonales. ¿Con cuál característica? Miremos, El ¿a qué se triángulo, refiere? el triángulo, es el triángulo. Dice que cuál es el polígono con menor número de De lados, el lados. triángulo, Sí. el Y esta triángulo. séptima, profe, la séptima. Una forma de clasificar los cuadriláteros es atendiendo a sus diagonales. ¿Cuál es su característica? Que sean o no perpendiculares. ¿Será que las diagonales de un cuadrilátero pueden ser paralelas?
las diagonales de un cuadrilátero. Cualquier cuadrilátero que sea. Ay, ven, aquí tengo más Que sean qué, opciones. profe, no escuché bien, no escuché que sean qué. Que si será que las diagonales de un cuadrilátero pueden ser paralelas. No, no pueden ser paralelas, no. No. Es que si No. yo trazo nomás Son estas, perpendiculares. Son perpendiculares, paralelas, no. pueden haber perpendiculares. ¿Cómo en cuál? ¿Cómo en cuál figura? ¿Cómo en cuál cuadrilátero? Dibujó el rectángulo. Pero en el rectángulo no son perpendiculares. Ahí las diagonales no son Ahí perpendiculares. en ese rombo, Rombo. en ese rombo que tiene ahí, Sí, son son, perpendiculares, son ¿cierto? perpendiculares. Ahí sí son Ahí sí perpendiculares. pueden ser perpendiculares. Preguntar Ujú. si hay el valor de las dos cajas, ¿sí? Que sean o no paralelas, que sean o no perpendiculares. Sí, los que pueden ser paralelos son los lados. Las dos cajas. Y si son los lados, sí también hay una clasificación de cuadriláteros por el criterio de paralelismo, pero en sus lados, en sus diagonales. ¿Cuáles son los elementos geométricos que clasifican con los criterios de regularidad y convexidad? ¿Los poligonales o los polígonos? No escuché. ¿Cuáles son los elementos geométricos que se clasifican con los criterios de regularidad y convexidad? ¿Quiénes son regulares? ¿Quiénes son regulares o Los irregulares, polígonos. cóncavos y convexos? Los Los polígonos. polígonos, los polígonos. Poligonales no, porque las poligonales son solamente los segmentos, los lados. ¿Listo? A pesar de que todos los polígonos son poligonales, hay poligonales que no son polígonos. Entonces, no todas cumplirían con estos criterios. ¿Cuál descripción define el ángulo interior de un polígono? Ojo, el Yo ángulo es coloqué la primera, profe. no, es la región. Porque El punto de intersección es el vértice. ¿Listo? Es Pero la en segunda, realidad, la segunda, la segunda, la segunda. Es la en región del real- polígono. en realidad el ángulo no es el punto. Este puntico de acá Ese es es el el vértice. vértice. Es el vértice, pero el ángulo es la región que se conforma entre las dos Entre líneas. los dos Es decir, lados. este espacio mide 90 grados si lo tomo así, o si lo tomo más arriba, o si lo tomo más arriba, o si lo tomo más arriba, es igual. Los mismos 90 grados. Es la región, es la medida de la región que se forma entre dos semirrectas, de hecho, entre dos semirrectas. ¿Listo? Es la región, esa tiene que quedar clara. Vamos a ver. Sí. Ahí lo tenemos para que cuando lo hagan, ¡ay, vean! ¡Ay! Aquí la embarré en esta, que la leímos muy rápido. ¿Cuál fue el error? Esta ni nos detuvimos a mirarla, yo la pasé de una. ¿Cuánto suman las Profe, es que medidas? esa es incorrecta. ¿Por qué? Es 360 grados porque estamos mirando la medida de los ángulos interiores del rectángulo. Del rectángulo, Ujú. no Es el del del rectángulo. Y ustedes tienen rectángulo. 90 por 4, 36, 90 por profe. 4 a 90 360 por grados. 36. Es Sí. 360 Ay, grados. el profesor una le... ¿Y por qué puse yo 180? Pero lo que pasa es que, ¿sabe por qué, profe? Porque se estaba hablando de los triángulos internos del, digamos, los Exacto. ángulos internos del triángulo. Entonces su consciente nos traiciona. Así, así fue. Así fue. Yo no terminé de leer la pregunta y ya asumí que era de un triángulo lo que nos estaban preguntando. Y era del rectángulo y en efecto son 360 grados. Listo, profes, preguntas respecto, yo creo que con esto resumimos todo lo que tiene que ver con esta actividad. Preguntas. No, profe, o sea, esta semana no fue, pues personalmente no fue tan compleja, ¿sí? Sí. Lo complejo es que uno en la práctica la geometría no la aborda como con la mayor intensidad que los otros conceptos numéricos en la matemática y sí está, o sea, yo reconocí que estábamos
desde la práctica fallando bastante. Y que fue bueno porque hay cosas que uno pues igual de no asumirla con frecuencia, pues conceptos que ya tratan de olvidarse. No, y en nuestro país, específicamente en Colombia, tenemos bastante debilidad en la parte espacial, en la parte de la geometría y en la parte métrica, porque hemos dejado la geometría, dice uno la fácil, ¿cierto? Es lo más fácil de enseñar, es lo más fácil de entender, porque son las figuras. Pero en la práctica, cuando los chicos pasan ya a cursos avanzados y empieza a tener mayor complejidad, el hecho de no tener esos conceptos, por ejemplo, intuitivos de lo que es punto, segmento, recta, semirrecta, y empezar a avanzar así a partir de las propiedades de las figuras planas, de los sólidos, toda esta cuestión empieza a dificultarse. Y sí hemos tenido como país dificultad en resultados de pruebas, específicamente en la parte geométrica más que en la parte numérica, porque a veces lo que decimos, le dedicamos más atención a la parte numérica, a la parte de los números, a la parte de las operaciones, a la parte de la geometría y espacial. Y uno en la cotidianidad ve cosas, por ejemplo, dificultades al hacer unas filas, dificultades en ubicarse en un espacio, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con esos conceptos geométricos que de pronto a veces se dejan o no se le dan la importancia. Para la próxima semana tenemos la parte métrica, la parte de magnitudes y medidas. ¿Listo? Mañana viernes voy a publicar entonces el avance de las valoraciones de la cuarta semana ya incluida. ¿Listo? Profe, una pregunta, profe. Cuénteme. Yo no veo mis notas. Yo me meto ahí donde dice calificaciones, pero yo no veo mis notas. A mí me falta por terminar ya esta semana, que ya tengo casi todas las actividades hechas. Me falta por finalizar la semana 4, pero no veo mis notas. ¿Será que usted me hace favor de mirar así, aunque estemos aquí en... Acaba de abrir el último que compartí, con el permiso de ustedes acá. Bueno, en esta no, en curso de contenido. Profe, ¿cómo es su correo? María Puentes 122 @gmail. No, Yo soy el el correo 40. Uniandes. Espérese un momentico. Espérame que yo creo. Correo unidad Puentes. Yo soy el 47. Un punto puentes 2. Ah, sí. Aquí está. Tiene el cuestionario de la semana. Aquí está. M puentes. Ajá, Tiene el sí. cuestionario. Aquí está. El número 1 y el número 2. ¿Y por qué el 3 no me aparece? Si yo el 3 lo terminé la semana 3. ¿Cuándo, profe? La terminé ayer. Lo terminé ayer. Sí. Exacto. Entonces yo mañana vuelvo, porque esto lo publiqué el lunes. Entonces yo mañana vuelvo y subo esto actualizado. Entonces ya le debe aparecer la semana 3. Profesor amable, Profe, el cuestionario 1 de la semana 1 lo puedo cambiar, sí. Sí, claro. Todavía Ah, está ok, habilitado. Lo pueden volver a realizar. Ujú. ok, ok. profe, Profe, ¿podría revisar ¿cómo? L.Murcia? L.Murcia1 @ Aquí está. uniandes.edu.co. Aquí está. Tiene Yo los solamente tres. vi las dos primeras, Ya están los las tres. tres. Sí. Y mañana, si ya hizo el cuarto, Bueno, mañana ya le sale, profe. Es más, yo creo que yo abrí la que no bueno, era, porque, profe, no, sí, 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 hay una perdón. situación. Cuénteme. Profe, quería preguntarle algo. Yo siempre hago los cuestionarios y los dejo sobre 80. ¿No hay problema? No hay problema. Es de 80 para arriba. Si su merced quiere repetirlo, le da la opción de Ay, repetirlo. Y si en el siguiente sacó 0.90, pues su valoración va a ser 0.9. Si sacó 0.7, igual su valoración va a ser 0.8, que es la que ha tenido más alta.
Entonces ustedes tienen opción de repetirlo. Profe, Pero una si tienen pregunta. de 0.8, 0.9 o 1, no hay problema. Señora, Profe, ese puede ser uno, es el cuestionario ya final o todas las actividades de la semana 1. no, su merced ya como ya hizo todas las actividades de la semana 1, ya las tienen todas completas, entonces puede volver a hacer el cuestionario y no es necesario que haga el resto de las actividades. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, está bien Listo, así. profe. Gracias, Entonces nos estaríamos encontrando de nuevo la próxima semana, el jueves de nuevo. gracias. Listo, cualquier cosa, mañana publico de nuevo la hoja de seguimiento. Eso sería Listo, todo, profe, muchas profes. gracias por el espacio. Gracias, profe. Feliz tarde. Dios la bendiga. Igualmente. Gracias, feliz.